Entonces, ¿qué rasgos te gustan en una persona? Muchos podrían responder inicialmente con cosas como que sea alto o me gustan los ojos verdes. Bueno, ¿y qué hay de esas veces que miras a las personas que te han gustado en el pasado y te das cuenta de que no todos cumplen esos rasgos? O veces que te has encontrado con alguien que parece ser tu persona ideal según tus gustos, pero cuando empiezas a conocerlo te preguntas, ¿quién eres? La respuesta a este misterio es que la atracción que sentimos por una persona está basada en 3 factores. La consideras amigable, tienes pensamientos y opiniones positivas sobre ella y te hace sentir bien. Si la trifecta está incompleta, esto podría conducir a que no te sientas atraído por la persona, sin importar cuán hollywoodiense sea su sonrisa. Hoy te mostraremos 6 factores que te hacen menos atractivo. Número 1. Privarte del sueño. No importa cuánta cafeína consumas, la falta de sueño afecta en todo. Esto podría tirar abajo la primera impresión que des a alguien. Cuando conoces a alguien por primera vez, tienes una pequeñísima cantidad de información con la que decidir tus próximos pasos. ¿Deberías acercarte más o deberías alejarte lentamente? Como humanos, inicialmente confiamos de manera inconsciente en la vista para poder hacer esta evaluación inicial rápida. Así que, a no ser que sufras de insomnio y no lo puedas controlar, intenta dormir bien antes de tu cita. Tus selfies o tu potencial en Instagram no es lo único que se verá perjudicado. Otros factores de atracción como la apariencia saludable y la confiabilidad también se ven afectados. Número 2. Olor corporal. El mal olor corporal es una cosa y hay muchos productos y métodos para evitarlo. ¿Pero alguna vez pensaste en la similitud en los olores corporales? Esto tiene historia y proviene de tu ADN. Tenemos algo llamado complejo mayor de histocompatibilidad o CMH. Son un grupo de genes que se codifican para ayudar al sistema inmunológico e influyen en el olor corporal, por lo que aquí bañarse en colonia no cambiará nada. Los estudios han encontrado que las mujeres se sienten más atraídas por los hombres con CMH diferentes a los suyos. Se supone que esto sucede para fomentar la variabilidad genética, evitando la atracción entre miembros de la misma familia, para así adquirir un sistema inmunológico más fuerte. Número 3. Enfoque excesivo en la apariencia. Oye, a todos nos gusta sentirnos y lucir bien. Sé tú mismo y ámate por ello. Simplemente no dejes que eso sea el eje de todo. Por supuesto, los encuentros iniciales están fuertemente influenciados por el atractivo físico, pero eso es fugaz. No importa cuán sexy se vean, si lo único que les importa es su apariencia, esto se convertirá rápidamente en un factor repulsivo, porque es cierto que al final necesitamos algo con sustancia, y si todo lo que recibimos es aire, bueno, no vamos a quedarnos ahí. Número 4. No ser humilde. Cuando consigues una victoria, ¿te jactas de que conseguiste todo tú solo? ¿Que eres legendario y que lo hiciste todo tú solo y sin ayuda? ¿O le das crédito a quienes te ayudaron, como amigos, maestros, familiares y tal vez incluso a ese cajero que se quedaba 5 minutos más de su turno, solo para asegurarse de que pudieras tener algo de comida por la noche? Se descubrió que la humildad, también conocida como una visión modesta de uno mismo, ayuda no solo a iniciar, sino también a mantener relaciones románticas. Y las parejas humildes se ven como más atractivas que las arrogantes. Así que, aunque nos guste contribuir por el bien de la causa, queremos que se reconozca nuestro aporte, tanto si se trata de un proyecto como de una asociación. Si se usurpa ese reconocimiento y solo aparece el nombre del otro en los créditos, tendemos a sentirnos estafados, traicionados o utilizados. Número 5. Demasiado sonriente o demasiado orgulloso. Relacionado con el punto anterior, esto se trata de cómo te comportas o apareces en las fotos. Si te ves muy pomposo y arrogante o demasiado sonriente, transmite la misma vibra de quien no es humilde. Este tipo de expresión no verbal implica que tal vez esa sonrisa no es de fiar y que pondrían su orgullo por delante de cualquier otra persona. Número 6. Lenguaje corporal contractual. Las tortugas son lindas, pero es porque son tortugas. Tú eres un humano. No intentes atortuguizarte. En un estudio entre varias universidades, se encontró que las personas se vuelven más atractivas cuando su postura y exhibición corporal son más amplios, como brazos abiertos y una espalda no encorvada. Esto envía una señal de bienvenida. Lo contrario sería el lenguaje corporal contractual, como cruzar los brazos y las piernas y encorvarse, cosas que disminuyen la atracción, ya que transmiten el mensaje de no te acerques, estoy cerrándome a ti. Entonces, si quieres dar la bienvenida a la gente, adelante, deja que tu cuerpo lo exprese. Solíamos pensar que la atracción era igual a la belleza física,
pero ahora sabemos que la atracción es algo complejo que tiene que ver con toda la persona, por dentro y por fuera, con defectos incluidos. ¿Cuáles de estas cosas has notado en ti mismo o en los demás? ¿Has intentado implementar algún cambio? ¿Cómo te fue? Nos encantaría verte entablar una buena conversación en los comentarios y si pudiéramos humildemente pedirte un like, sería muy apreciado. Y como siempre, gracias por vernos.